Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy, en esta dominica, 19ª semana del tiempo ordinario, vamos a escuchar la lectura del libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hizo trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Digo la verdad en Cristo, mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito, lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel. Fueron adoptados como hijos. Tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario.
De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Momento de intención. Enfermos, difuntos, frustraciones, angustias, debilidades, dudas e incertidumbres. Acabamos de escuchar el relato del Santo Evangelio. El Señor estaba preocupado por aquella gente que acababa de saciar al darles de comer, pero hay algo que quiero rescatar del texto evangélico completamente. Jesús se retira a orar en soledad y en silencio. No ocupa de nada ni de nadie, ni les dice lo que va a hacer tampoco, sino que tanto despide a la gente como apremia a los discípulos a que se vayan, a que no le esperen. No le preguntan: «Maestro, ¿qué vas a hacer?». El texto del Evangelio no nos da más detalles, es muy escueto. Probablemente alguno en su interior se preguntaría: ¿y en qué se va a ir el maestro si nosotros vamos en la barca? Pero sin embargo, Él es Dios y como tal lo dejan que haga lo que va haciendo. Durante este verano hemos ido viendo cómo Jesús está predicando por toda Galilea, hablando del reino de Dios y realizando signos que demuestran su poder, como la multiplicación de los panes y los peces de la semana pasada. Para los que disfrutaron del milagro, una señal de que el reino de Dios es algo concreto, no es un espejismo. A veces el encuentro con el Señor, la experiencia de Dios, se produce tras una larga espera y tras intentos aparentemente fallidos, como cuando en una búsqueda se siguen pistas falsas hasta que se da con la verdadera. A veces el encuentro con el Señor, la experiencia de Dios, se produce cuando menos se espera. Lo escuchamos en la primera lectura. Hay que saber esperar. Siempre, tanto en unas ocasiones como en otras, se produce por iniciativa
instructiva suya. Elías es para nosotros hoy un maestro en el saber aguardar hasta el final, aunque la espera se nos haga larga, aunque las pruebas nos parecen tan difíciles y a veces que no encontramos una salida. Mas sin embargo, los caminos del Señor son indescriptibles. Si somos sinceros, debemos reconocer que en nuestra vida de fe queremos llegar y besar el santo con mayúscula. En la oración nos puede fácilmente la impaciencia, el hastío, la aparente infecundidad de esa espera. La cultura de nuestro tiempo no nos invita mucho a estar una hora con nosotros mismos, a estar una hora con Dios. Es una cultura de la gratificación inmediata, de la instantaneidad, aunque claro está, tampoco faltan exponentes de lo que es una búsqueda paciente. Pensemos, por ejemplo, en los investigadores, pero Elías nos dice, hay que estar al acecho del paso de Dios por nuestra vida. Hay que esperar el momento de su manifestación. Nos puede suceder como al salmista, que decía, se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Pero Elías, el profeta, que también ha conocido cansancios, nos enseña a ser pacientes en nuestra espera. El que espera se verá agraciado con esta misteriosa visita de Dios. En esa visita nos confortará para seguir caminando o nos iluminará sobre las opciones que hemos de tomar o sencillamente nos dirá, estoy a tu lado, o no tengáis miedo, o soy yo. Aunque la señal de su presencia se produzca en el último instante, habrá valido la pena esperar y eso es lo que importa. Que no nos arrepintamos al final, que podamos decir que todos los trabajos, todos los hastíos, todas las horas de espera se han visto más que recompensadas por la gracia de un encuentro. Pero hoy en la actualidad nos hace falta mucho a nosotros los cristianos lograr ese encuentro deseado, porque nos falta hacer un silencio total en nuestra vida ordinaria o mortal. En el camino del seguimiento, el discípulo de Jesús debe ser consciente de las dificultades que deberá enfrentar a lo largo de todo su recorrido. Ellas se presentan cada paso como obstáculos. Sin embargo, el discípulo es acompañado constantemente por la presencia cercana de Dios, con nosotros, que le alimenta y a la vez le recrimina por su falta de confianza. La capacidad de caminar sobre el mar es atribuida en el Antiguo Testamento a Dios. Idéntico poder ha sido transmitido a los discípulos, pero estos, ante la magnitud de los peligros, la ponen en cuestión la poca fe, y el dudar se instalan en el corazón mismo del seguimiento de Jesús. De ahí el reproche que Jesús dirige a Pedro, dudando de su poca fe.
Por eso es que él siente que se hunde y le grita: Señor, sálvame. En el episodio de los discípulos y Jesús en el lago, hay también otra lección. Los discípulos no reconocieron a Jesús. Hay mucho oleaje, es noche cerrada. La oscuridad y la tragedia del mundo no nos dejan pensar que vivimos en un mundo amigo. Hay mucho mal y mucho sufrimiento en nuestra tierra. Y luego están nuestros miedos, que como el caso de los discípulos, nos impiden ver la realidad. Pidamos que se nos conceda la gracia de saber reconocer a Dios en los signos de su manifestación, y también que nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.